Hola amigos de Canal Esencia Bio, soy Eva Vergara y os traigo una hermosa historia oriental para explicar el conflicto de referentes. Un discípulo le pregunta a su maestro: Maestro, ¿qué es el ser? Y este le responde: ¿qué es el agua?, pregunta el pez. Para el pez, el agua lo es todo porque, aunque viene a través de otro pez, su vida no sería posible sin el agua. Es donde nace, lo que come, lo que le rodea. Y dentro de su cuerpo hay un porcentaje de agua muy elevado. Las medusas no son peces, pero tienen un 99% de agua. Se podría decir que son pequeñas colecciones de agua separadas por una especie de piel transparente que tiene vida propia o intereses propios fuera del agua. Al sacar a un pez del agua, su mundo colapsa, su existencia peligra. El agua es su referente, es todo lo que ha conocido, donde se siente como pez en el agua, claro, confortable, a salvo. Y esta memoria es nuestra también. No olvidéis que cuando fuimos embriones, alrededor de la 9ª semana, teníamos las manos y los pies palmeados y la presencia de hendiduras o arcos branquiales situados a ambos lados de la faringe, como en reminiscencia de esas branquias. ¿Qué pasa cuando un pez es sacado del agua? Su principal problema para sobrevivir es mantener el equilibrio hídrico el mayor tiempo posible para darse la oportunidad de poder volver al agua. Para ello, se da la orden a los túbulos colectores del riñón que retengan al máximo el agua. No se puede perder ni una gota, se cierra el grifo. Este conflicto también recibe el nombre de conflicto del refugiado. Imaginaos una persona exiliada o refugiada por haber sufrido su región alguna catástrofe natural o ser trasladada fuera de su país porque está en guerra. Me imagino que la invadirá una sensación de haber perdido todo lo conocido, su hogar, su familia, es decir, los referentes. De ahí su otra denominación, el conflicto de referentes. Esta persona no tiene que comer, no tiene dónde dormir, es decir, su existencia se ve amenazada y por eso también se le denomina a este conflicto el conflicto de miedo por la existencia. El bioshock que nos lleva a este conflicto serán todas aquellas situaciones que nos pongan o nos lleven a ese límite, como situaciones de abandono, de aislamiento, de soledad, de exclusión de la manada, personas que reciben un diagnóstico de una enfermedad grave, por ejemplo, o que pierden su trabajo. Incluso una separación sentimental puede llevar a una persona a sentirse perdida, al borde de un abismo. Este conflicto es frecuente en viejecitos que son ingresados en hospitales o en residencias y que se sienten abandonados por su familia y claro, fuera de su ambiente, no están en su casa. La localización de este conflicto se da en el riñón. En el vídeo anterior hablábamos del conflicto de líquidos, que también se da en el riñón, pero el anterior se daba en el glomérulo renal. Podéis verlo en el enlace. Pero el conflicto de referentes se da en los túbulos colectores. Sobre estos túbulos ejerce su acción la ADH, la hormona antidiurética, produciendo la retención de agua. Estamos en endodermo. Es un conflicto vital, como veis, y es primera etapa y por tanto la zona cerebral donde se va a reflejar el foco de Hammer es el tronco cerebral. No se aplica la lateralidad biológica tampoco en este conflicto. Las fases. Las fases del conflicto de referentes. En el conflicto activo se da el sentido biológico. El cuerpo pone en marcha un programa especial para mantener ese equilibrio hídrico y salino a la espera de que mejoren las condiciones, y lo que se hace es aumentar la funcionalidad de esos túbulos para reabsorber ese líquido, y los síntomas más característicos evidentemente
va a ser, por un lado, la oliguria, es decir, el volumen de orina se va a reducir drásticamente, y por otro, la elevación en sangre de la urea y la creatinina. El diagnóstico es insuficiencia renal aguda. En esta fase, la persona siente mucha sed. La retención de líquidos incluso se puede ser visible como edema o hinchazón en manos, en pies, pero sobre todo en la cara, en la zona de los párpados. En la fase de resolución se termina ese aumento de la funcionalidad, o en el caso de que eso no haya sido suficiente y haya sido necesario que se haya creado tejido, pues en la fase de resolución las micobacterias van a degradar ese tejido y van a producir albuminuria, es albúmina en orina, que bueno, que irá desapareciendo paulatinamente. Y también en la fase de resolución, poliuria, es decir, va a aumentar el volumen de excreción de orina, que antes estaba sobre mínimos. Los cálculos y piedras renales se deben a muchas recaídas en este conflicto biológico o a una masa conflictual importante, es decir, una intensidad del conflicto muy elevada y mantenida en el tiempo. Y la mayoría de los cálculos son de calcio, podríamos decir que prácticamente en un 80%. Bien, ¿cómo resolvemos este conflicto? Pues es uno de los más fáciles de resolver en aquellas situaciones donde sea posible devolver el pez al agua, es decir, devolver a la persona a su entorno. También podemos hacer que se sienta apoyada, acompañada, fuera de peligro, que no sienta esa soledad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Tenerlo en cuenta, sobre todo este conflicto en personas mayores, más frágiles y susceptibles de sentirse solas, porque han perdido ya todas las personas contemporáneas suyas, de su tiempo, y también sienten que estorban, y además ven próxima su partida, y eso les produce mucho miedo. Desde Canal Esencia Bio queremos dedicar este vídeo a nuestros mayores, esos pececitos que pronto cambiarán de pecera, con todo nuestro cariño para ellos. Un beso.